Hola. Es conocida la historia de nuestro país que después de la Guerra Civil miles de republicanos se agolparon en las fronteras de Francia para intentar escapar de la dictadura franquista, la cual, como contaré en este vídeo, no fue demasiado cordial con estos republicanos. Seguro que conocéis las historias de todos estos republicanos que acabaron en el sur de Francia o en el norte de África, o incluso de aquellos exiliados que llegaron a países de Latinoamérica como fueron México o Argentina. Pero es muchísimo menos conocida en nuestra historia todos aquellos refugiados que fueron a un país que tenemos mucho más cerca y con una frontera muchísimo más fácil. Por tanto, en el vídeo de hoy vamos a descubrir por qué los exiliados o refugiados, teniendo a Portugal más cerca que Francia o el norte de África o incluso Latinoamérica, porque muchos de estos no fueron a Portugal. Así que, dentro vídeo. Lo primero es decir que algunos de vosotros seguro que ya conocéis la respuesta al título del vídeo, pero os animo a quedaros, ya que es una historia que tengo muchas ganas de contaros. En 1936 inicia la Guerra Civil Española, debido al fracaso inicial del golpe de Estado organizado por distintos generales opuestos al por entonces gobierno de la República. La guerra llegará a durar 3 años, que dejaron al país cubierto de ruinas, muerte y miseria, pero no todo este tiempo fue igual. La guerra se estancará desde mediados de 1936, ya que básicamente España se dividió en dos mitades, tanto la sociedad como el territorio, sin mucho cambio aparente durante estos años. Pero será en 1939 cuando, apoyados por Italia y Alemania, las tropas de Franco conseguirán poco a poco tomar la delantera e ir venciendo a las tropas republicanas. En el bando sublevado, desde el inicio de la guerra, se demostró una represión y castigo contra todos aquellos mandatarios, alcaldes o partidarios del bando opuesto, mediante fusilamientos y penas de muerte. Esto, evidentemente, asustaba a la población de aquellos lugares que seguían bajo el control de la República, y a partir de 1938, con la situación nada favorable para el gobierno republicano, se empezaron a generalizar las grandes marchas de españoles a otros países para huir del conflicto. Pero no solo huyeron civiles, sino también personajes de la época, entre los que podemos encontrar a poetas como Antonio Machado o al propio presidente de la República, Manuel Azaña. Pero como he dicho al principio del vídeo, muchos de estos exiliados marcharon a Francia o al norte de África, donde lamentablemente fueron recluidos en campos de concentración por parte del gobierno francés. En menor cantidad, otros pudieron marchar a la América Latina, a países como México o Argentina, como es el caso del poeta Rafael Alberti, la familia del fallecido Federico García Lorca o el futuro Nobel de Ciencia, Severo Ochoa. Pero la cosa, y volviendo al tema del vídeo, es que no marcharon a Portugal, y vamos a ver aquí los motivos, desde el punto de vista de aquellos republicanos que querían escapar del bando sublevado y posteriormente del bando franquista. Uno de estos motivos es la primera y rápida expansión del territorio controlado por el bando sublevado. En julio de 1936 surgieron los primeros territorios sublevados en Salamanca, Valladolid, Cádiz o Sevilla, logrando el propio bando sublevado en agosto de 1936 tener consolidado un territorio que abarcaba desde Galicia hasta Cádiz, es decir, la frontera portuguesa en su totalidad. El éxito del golpe en estas zonas fue relativamente rápido, logrando controlar en pocos meses un territorio muy vasto, que abarcaba casi media España y por el cual no iban a marchar republicanos a ningún exilio. Pero entonces, ¿cómo lograron las tropas sublevadas controlar la frontera en tan poco tiempo? Pues bien, eso lo veremos en el segundo motivo. El segundo motivo de la ausencia de republicanos en Portugal es que en el país vecino ya había una dictadura, la de Antonio Oliveira Salazar, el cual instauró en 1926 el Estado Novo, es decir, un gobierno ultracatólico y dictatorial, que ojo, no era fascista. Pues bien, Portugal no reconoció al gobierno de Franco hasta 1938 como el gobierno oficial de España, sino que fue neutral la mayor parte del conflicto. Pero era más una neutralidad como la de España durante la futura Segunda Guerra Mundial. Respondiendo a la pregunta que he hecho anteriormente, la frontera con Portugal se pudo controlar en tan poco tiempo gracias en parte a Salazar, el cual ayudaba y permitía los movimientos de tropas desde el norte hasta el sur de la península, siendo esta una gran ayuda para las tropas de Franco, que como hemos visto pudieron cerrar en poco tiempo un territorio alrededor del país. Además, los lazos católicos ayudaron a Salazar a simpatizar más con el gobierno de Franco que con el de la República, que recordemos era confesional. En la toma de Badajoz por el general Yagüe, muchos republicanos se escaparon a Portugal, teniendo los destinos de estos desenlaces adversos. Una parte de los republicanos fueron deportados de nuevo a nuestro país, pasando a manos del bando sublevado, mientras que otros tuvieron suerte, como es en el caso de los milicianos republicanos del municipio extremeño de Barrancos, que lograron establecerse en la frontera portuguesa salvando sus vidas.
Bajo esta situación, en la que muchos republicanos y milicianos estaban entrando al país de forma legal o ilegal, el gobierno ordenó lo siguiente: evitar que pasen más españoles para o territorio portugués, es decir, evitar que pasen más españoles para el territorio portugués. Esto debido a que no quería que otros refugiados republicanos, alentados por estos supervivientes, vinieran en masa a instalarse a Portugal, por lo que los siguientes que lo intentasen encontrarían en mayor o menor suerte la cárcel o una frontera cerrada. Pero fue gracias a Claudio Sánchez Albornoz, embajador republicano en Portugal, que muchos de estos miles de republicanos que vivían en campos de refugiados o estaban encarcelados en Portugal lograsen ser devueltos a territorio republicano. A pesar de este gran gesto, la embajada española no tuvo mucha mayor importancia, debido al creciente poder del gobierno de Burgos. A ver, aquí voy a hacer un pequeño inciso. Cuando me refiero a gobierno de Burgos, me estoy refiriendo a la zona de España controlada por el bando sublevado. Y cuando me refiero al gobierno de la República, que es por ejemplo para el que trabajaba Claudio Sánchez Albornoz, me refiero al gobierno de la República, es decir, el que estaba intentando contener la guerra civil y el que finalmente la perdió. A pesar de este gran gesto, la embajada española no tuvo mucha mayor importancia, debido al creciente poder del gobierno de Burgos en la capital portuguesa. Pero en contra de todo lo esperado, en septiembre de 1936, aquí vamos viajando y atrás y adelante, según la conveniencia del guión, el gobierno portugués ofreció al republicano un trato. Todos aquellos republicanos que llegasen mediante un viaje en barco desde Tarragona serían repatriados. Este viaje se hizo en tiempo récord, y el 14 de octubre 1.500 españoles llegaron a Portugal escapando de la guerra. Este es el testimonio de uno de aquellos refugiados que montó en el barco Niasa. Intérpretes del sentir unánime de todos los repatriados procedentes de Portugal, hacemos público el profundo agradecimiento que sentimos por la fraternal acogida que nos dispensó el noble pueblo catalán, que tiene en esta ciudad su más genuina representación en cuanto afecta a sentimientos humanitarios y amor a la España que todos los buenos españoles anhelamos y de la que Cataluña es su más fiel puntal. Un abrazo a todos los antifascistas catalanes. ¡Viva Cataluña! ¡Viva la República! Hay que aclarar que esta acción por el gobierno de Portugal era una estrategia más para limpiar su imagen a nivel mundial que como un acto humanitario hacia estos refugiados republicanos. Pero será en 1937 y 1938 cuando el gobierno de Burgos tomó cartas en el asunto, y aprovechando que estaban ganando más control en Portugal, cerraron todas las entradas posibles de republicanos al país. Y ya en 1938, con la aceptación y reconocimiento del bando franquista como legítimo gobierno de España, Nicolás Franco, hermano del caudillo, ocupó el puesto de embajador de España en Portugal, que continuó negando acceso a muchos españoles que consideraban de sospechosos, hasta el final de la Guerra Civil. Viajando un poco más adelante en el tiempo, en 1941, una ley que decretaba que si un preso sospechoso de ser republicano admitía al régimen franquista como gobierno oficial de España, se le concedería el visado y por tanto dejaría de estar en la lista negra. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, la conquista de Francia por parte de Alemania hizo de nuevo trasladarse a muchas familias republicanas al único puerto abierto que les aceptaba, Lisboa. Pero esto no quitó las constantes búsquedas, sospechas e investigaciones contra muchos refugiados por parte de la Policía Internacional Portuguesa, la cual ejercía una constante presión sobre aquellas personas que querían escapar del régimen de Franco. Se calcula que al final de la guerra había en Portugal cerca de 12.000 españoles, de los cuales se cree que 2.000 eran refugiados que encontraron en Portugal un escape de la guerra civil y de la posterior dictadura franquista. Aquí termina el vídeo. Espero que os haya gustado. No olvides pasarte por mis redes sociales, donde suelo publicar dibujos, avances y los próximos vídeos del canal. Además, en la descripción encontrarás el enlace a mi página web, donde están colgados todos los capítulos y la bibliografía que uso para los vídeos.